Recién lo veíamos, se instaló la polémica y la discusión. ¿Es la ley de 40 horas causante de la baja en el empleo? ¿Podría una modificación ayudar a mejorar las cifras de contratación? Lo vamos a conversar con Nazmi Dapik, abogado experto en Derecho Laboral y académico de la Universidad Central, que está con nosotros en el estudio de Bolsillo en Chilevisión Noticias. Muy bienvenido, Nazmi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Esteban. Sí. Lo primero, entender de inmediato cómo opera ahora esta denominada ley de las 40 horas, porque entiendo que hay un cálculo en promedio de hasta un mes en el que debe cumplirse este rango, pero si pudieras aterrizarlo de la forma más didáctica posible, porque a pesar de que esto ya está en vigencia, las dudas de los trabajadores todavía son muchas. Sí, no, por supuesto. A ver, lo que ocurre es que hoy día tenemos una jornada que en verdad son de 42 horas, porque hay un ingreso paulatino hasta llegar a las 40 en el 2028. Entonces, la regla general es que la jornada va a ser de 42 horas todas las semanas. ¿Sí? Excepcionalmente, si las partes, empleador y trabajador, llegan a un acuerdo, podemos establecer una distribución por ciclos que pueden llegar hasta 4 semanas. En esos ciclos, lo que importa es que el promedio final respete la jornada. Hablamos de 40 horas, pero hoy día sería 42. Entonces podríamos tener ciclos, por ejemplo, de 45 semanas o hasta 45 horas, hasta en 2 semanas y 35 horas en otras 2. Y con eso tendríamos este promedio de 40 horas. Entonces, ¿qué es lo que plantea hoy día el gobierno? Extender el ciclo y que el promedio no sea solamente de 4 semanas, sino que vamos a hacerlo hasta en 16 semanas distintas. Y en algunos rubros, por ejemplo, la gastronomía o hotelería, podamos llegar hasta las 52 semanas. Ahora, hay una cuestión interesante ahí, porque te plantean que esto no es algo que se les haya ocurrido, sino que ya existe en la norma. Y efectivamente, existen 2 situaciones donde el ciclo, es decir, la semana dentro del ciclo, puede exceder las 45 e incluso llegar hasta las 52 horas. Entonces, la número 1 sería que las horas ordinarias y extraordinarias dentro de una semana, el artículo 31 del Código del Trabajo establece que pueden sumarse y llegar hasta 52 horas. La segunda excepción, que está en el artículo 22 bis del Código del Trabajo, que es la que establece los ciclos, dice, mire, con el acuerdo del sindicato, ya sea por negociación colectiva o pactos directos, se puede acordar que una semana o 2 semanas, por ejemplo, pueden llegar hasta 52. Pero eso significa que las restantes semanas del ciclo, de estas 4 semanas, tienen que ser menores, de manera que el promedio de las 4 semanas me dé las 42 horas actuales o eventualmente las 40 en el futuro. En concreto, entonces, lo que se busca ampliar es este tiempo de referencia, este ciclo en el que se está haciendo el cálculo. Tú bien lo explicabas, lo ideal es que no se tenga que hacer un cálculo, que la jornada dure lo que dice la ley. Estamos en 42 horas, debiésemos llegar el 2028 a las 40, pero en este cálculo, la referencia de 4 semanas, ampliarla. ¿Por qué debiese ser un elemento que dinamice la economía el que se pueda modificar este tramo? Mira, la verdad es que lo podemos ver desde 2 aristas distintas y completamente contrapuestas. Y eso es por eso hemos visto hoy día 2 posturas bastante radicales. Desde un punto de vista más del gobierno, lo que plantea es decir, mire, hay periodos que la economía requiere más activación porque hay más actividad económica. Por tanto, permitamos que en esas semanas las partes puedan llegar a un acuerdo y ampliemos la cantidad de horas semanales hasta 52. Eso, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Por ejemplo, las horas. Las horas podemos ampliar hasta 52 horas. Y ahí podría ser en cualquier rubro. Y en los en los periodos donde haya menos actividad económica, bueno, disminuyamos la cantidad de horas de manera que el promedio nos vaya a dar las 40 a las 42. En el turismo lo que ocurre es que además te dice podemos promediar ya no en 16 semanas, sino que hasta en 52 semanas. El año completo. Por ejemplo. Entonces, claro, ahí la regla es distinta respecto de la cantidad de semanas que yo puedo utilizar para el promedio. La regla general, comillas, dentro de la excepción, va a ser que el promedio va a llegar hasta 16 semanas. Entonces, desde un punto de vista positivo sería eso. Desde el otro punto de vista, podríamos decir, bueno, pero ocurren algunos factores que son interesantes porque ¿se modifican o se modifican las remuneraciones? Entonces, la respuesta más obvia sería no se modifican porque cuando saquemos el promedio, en las semanas que trabajes más horas, te vamos a pagar lo mismo que en las mismas que vas a trabajar menos horas. La remuneración es la misma. Pero hay que considerar 2 aspectos importantes. ¿Qué pasa con las horas extraordinarias? Porque la hora extraordinaria efectivamente tiene un valor distinto a la hora ordinaria. La ley contempla la posibilidad de compensaciones también, pero no es la regla general tampoco. Entonces, si yo trabajo 52 horas, ¿no equivale a estar haciendo horas extraordinarias cuando yo trabajaba 42? Ahora, lo compenso cuando trabaje menos, cuando trabaje, por ejemplo, 35 horas. Ahora, y la otra arista que tiene que ver también con esto,
es que las horas extraordinarias también las podemos compensar por días de feriado. Entonces, también ahí podría ser una cuestión más o menos interesante, pero que la estaríamos perdiendo cuando tenemos esta amplitud de 52 horas. La segunda excepción es que el mismo artículo 31 del Código del Trabajo establece que yo puedo tener hasta 52 horas ordinarias y extraordinarias, por regla general. Pero la pregunta es, ¿y cuando tenga 52 horas como ordinaria, podría ser de más extraordinarias? Entonces, se plantean algunas cuestiones interesantes ahí. Y respecto a las horas extraordinarias, es que yo creo que podría darse un efecto que hasta ahora no se ha contemplado en el debate, porque por supuesto hay mucha incertidumbre de parte de los trabajadores de si se va a retroceder en algo que ya se entiende como un derecho adquirido, pero si te lo plantean como que está la posibilidad de que hagas más horas extraordinarias y se te paguen a ese precio, tal vez la recepción va a ser otra, tal vez hay un incentivo a trabajar más a cambio de un aumento del sueldo. Por lo mismo te pregunto si esta modificación que se está proponiendo debiese cambiar también la lógica en que se está ahora controlando la jornada con la marcación de tarjeta, de ingreso, salida, y particularmente también por el artículo 22, los que no marcan, los que no tienen sujeción horaria, ahí también es complejo medirlo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es súper interesante lo que planteas, porque ahora sería más estricto aún el control de la jornada, porque estamos hablando de 52 horas eventualmente dentro de una semana. Entonces, no va a cambiar la modalidad, pero probablemente sí el control que tenga la autoridad respecto al cumplimiento de la norma. Y respecto de los artículos 22, que en verdad, el artículo 22 tiene varios incisos. El primero, el que habla de la jornada ordinaria, y el inciso 2 son los que están exentos. Los gerentes, por ejemplo, los que no tienen supervisión superior inmediata. Claro, a ellos no les afectaría en principio, porque en estricto rigor, como no tienen límite de jornada, no tienen una hora de ingreso ni una hora de salida. Por tanto, ellos jamás van a generar horas extraordinarias. Entonces, para ellos el paradigma no va a cambiar en nada. Pero respecto de lo que comentaba sobre, a lo mejor me es más atractivo porque voy a tener mayor cantidad de remuneraciones. Claro, si lo pensamos desde el punto de vista de un trabajador que, por ejemplo, tiene una remuneración fija. Pero si yo tengo remuneraciones variables, tengo comisiones, por ejemplo, trabajar más horas efectivamente me va a permitir tener una mayor cantidad de actividades que me generen o me devenguen la comisión. Cuando trabajo menos horas, voy a tener menos actividad que me venga en comisión. Si uno lo ve como matemática, sería promedio y va a ser lo mismo. Pero eso no es la práctica. Porque en la práctica yo no me programo tanto, especialmente en la realidad que tenemos. Entonces, voy a tener meses con varios ingresos y meses con menos. Entonces, hay que explicar entonces que tengo que guardar lo que genere los meses con mayor actividad para los meses que voy a tener menos. En el caso de las variables, entonces, hay que considerarlo también. Es un mensaje no menor. Y es muy difícil lograr ese ajuste de saber que yo gané más este mes, pero en verdad hay un aumento que me va a permitir suplir un déficit el mes siguiente. Ordenarse de esa manera es muy complejo y puede generar problemas. Te aprovecho de consultar también, de aprobarse esta propuesta, que tiene un largo camino todavía de discusión, pero si es que se aprueba como está, ¿podría una empresa unilateralmente decidir comenzar a aplicarla, o esto siempre tiene que ser en acuerdo con el trabajador, tiene que haber instancias de negociación en las que se entienda que hay una conveniencia para ambos de esta aplicación? En eso no debería cambiar. Hoy día, como te comentaba, hay dos situaciones en las que se permiten hasta 52 horas y siempre es con acuerdo del trabajador o del sindicato en el caso que corresponda. Entonces, siempre va a requerir el acuerdo, no es una imposición unilateral. Entonces, y tampoco es que vayan a ser las 16 horas, porque también dice que es hasta 16, lo mismo que el periodo o ciclo de 4 que tenemos hoy día, dice hasta 4. Podemos llegar hasta 45 horas en una semana, es lo que tenemos hoy día, acá podríamos llegar hasta 52. Entonces, son límites o topes. El derecho al trabajo se caracteriza mucho por eso, establece topes o límites, donde podemos negociar siempre en favor de la relación laboral o del trabajador en estricto rigor. Entonces, va a ser un acuerdo al final del día. A propósito de los acuerdos también, y una duda que seguramente va a tener mucha gente a propósito de este promedio y de esta flexibilidad, ¿existe espacio en esta ley para que en algunas empresas, en algunos rubros, pudiese empezar a cuestionarse la figura de la hora extraordinaria, pensando que a lo mejor te van a decir, no, esto no es hora extra, esto es algo que después se te va a devolver, vas a trabajar menos, entonces en el promedio vas a quedar igual? Me imagino que es una duda que ya está preocupando a la gente, por eso te consulto si hay cierto margen para que se pudiese interpretar de esa manera. Mira, técnicamente deberías tenerlo pactado de forma anterior con un calendario, por tanto no debería dar margen a la duda, ¿sí? Antes de iniciar con el ciclo, tú ya deberías saber cuáles son tus semanas que corresponden, cuánto es el tope máximo de horas que vamos a tener. Entonces, no debería dar el margen.
Ahora, el código sí reconoce la posibilidad de que previo a realizar una hora extraordinaria, yo la pueda compensar. Por ejemplo, tuve que pedir un permiso, que en derecho privado no existe, los permisos administrativos como si en el sector público, pero pedí un permiso y yo puedo decirle al empleador que voy a recuperar esas horas después como horas extraordinarias, pero no van a ser horas extraordinarias propiamente tal, sino que es recuperación. Entonces, el código lo permite. Entonces, todo eso, pero siempre que sea previo a la realización. Entonces, debe quedar por escrito, debe tener el consentimiento del trabajador y debe ser previo a la realización. Por tanto, no debiera dar margen a esa discusión. Y si está la discusión, siempre están los organismos como la Inspección del Trabajo para poder fiscalizar y determinar. Perfecto. Nazmi Dapik de la Universidad Central, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el estudio de Bolsillo en Chilevisión Noticias, una conversación muy ilustrativa respecto a un tema que sin lugar a dudas va a seguir generando muchísima expectación para los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Esteban. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más Bolsillo en Chilevisión Noticias.